Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Decíamos la semana pasada que el sueño del rey David es que sus hijas sean como columnas talladas para un templo, para un palacio. ¿Sí? La columna mejor tallada, la columna perfecta, ya sabemos quién es, ¿sí? Y sabemos dónde está. Bien, vamos a ir con un texto del libro del profeta Daniel. ¿Sí? En el último capítulo de la Biblia católica, en el último capítulo 14, el libro termina repitiendo un relato que ya ha dicho. En el capítulo 6 de Daniel, el libro de Daniel, el profeta Daniel tiene 14 capítulos, ¿vale? Pero en el capítulo 6 habla como Daniel es echado al foso de los leones. Cuenta la historia, los leones no se lo comen, se acabó la historia. Pero curiosamente, en el último capítulo vuelve a repetir la historia, pero aparecen datos que no aparecían en el capítulo 6, ¿vale? Entonces, os cuento. Es la historia de dos personajes, ¿sí? Daniel está en medio de los leones, que supuestamente se lo van a zampar, y está en Babilonia, cerca de Bagdad, ¿sí? en Irak, digamos. Y a 876 kilómetros de allí está Jerusalén, 876 kilómetros. Y allí hay un tipo que es el profeta Habacuc. Y tanto Habacuc como Daniel no saben el uno del otro. Viven muy lejos, no hay teléfonos, no saben, ¿no?, el uno del otro. Y Habacuc está haciendo un guiso, está preparando la comida y dice que estaba partiendo pedazos de pan sobre un plato, ¿sí? Fracción del pan sobre un plato. Bien. Estando así, el espíritu, un ángel, sí, coge a Habacuc y se lo lleva en un soplo 876 kilómetros, donde el profeta Daniel, que está en medio de los leones, para darle de comer. Esto es el cuarto milenio, ¿sí? La última frontera, ¿no? Entramos en lo paranormal, bueno. Pero solo pone aquí en la escritura, quiero decir, no me invento nada. Y después veremos. Pero es interesante, ¿sí? Entonces, en un momento se presenta Habacuc, que estaba tranquilamente en Jerusalén haciendo la comida, delante de la fosa, al lado de la fosa, de donde está Daniel en los leones, para darle de comer a Daniel. La cosa es que le da de comer y el espíritu se lo lleva de vuelta 876 kilómetros en un suspiro. ¿Es bilocación? No, aquí no habla de bilocación, aquí habla que lo secuestra, digamos, por segundos y vuelve al mismo lugar por segundos. ¿Sí? No sé cuánto es, 876, pues eran 1600, 1700 kilómetros en un... Mejor que las aerolíneas israelíes, ¿no? Más rápido. Bueno, la cosa se queda así, ¿no? Entonces uno puede pensar, bueno, vamos a ver. Quizás Daniel, estando en el foso de los leones, tenía tanto estrés que creyó ver al profeta Habacuc venir desde Jerusalén y darle de comer. Quizás Habacuc estaba en una fuerte depresión y ese día no se había tomado la pastilla y entonces empezó a alucinar y tal. Quizás se había puesto de heroína o de
marihuana hasta las cejas, y entonces aquello fue una cosa tal. O quizás fue verdad. ¿Sí? Si fue verdad eso, podemos entender también que en los Hechos de los Apóstoles el diácono Felipe bautiza a el eunuco de Candace, de la reina de Candace, lo bautiza en el camino que va entre Jerusalén y Gaza, y desaparece. Y aparece no sé cuántos kilómetros más allá, en la ciudad de Azoto, que hoy es la ciudad israelí de Asdod, que está en una ciudad comercial que está en la costa del Mediterráneo. Aparece y desaparece. ¿Sí? El espíritu se lo lleva, ¿vale? Quizás alucinó, quizás sea un género literario, quizás todo esto sean fantasías, o no. Porque San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Pío de Pietrelcina, les ocurría de vez en cuando lo mismo, ¿sí? Que de repente estaban en su celda, en el convento, y de repente estaban en un segundo. Estaban ayudando a alguien en una trinchera en la Primera Guerra Mundial, o ayudando a un aviador norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Hay testimonios que cuentan que sí, que es verdad, que apareció un frailecillo vestido de marrón que les ayudó en ese momento, y sin embargo San Pío de Pietrelcina no se movió, aparentemente no se movió de su convento. Si esto fuera así, si realmente hubiera este duplicado del texto, porque había que añadir algo para que el que lea entienda, no era suficiente con poner el relato de Daniel con los leones, sino que había que explicar qué había pasado realmente ahí, poniendo más detalles, ¿no? Todos los detalles serían importantes, sí, porque es lo que distingue un relato del otro. Entonces, ¿qué detalle para mí sería importante? Sería importante que en una alucinación o en un sueño, digamos, eso no se materializa en nada. Sin embargo, Habacuc lleva un plato con pan partido, cortado, fractio panes. Lleva un plato con pan partido, ¿vale? Y supongo que no le tiraría por la cabeza desde el hueco del foso de los leones, no le tiraría el pan y toma, cómete eso, sino que le dejaría el plato, ¿no? Le dejaría el plato, sí. Entonces, si hay un plato, digamos, en el foso de los leones, significa que aquí no ha sido un sueño, ni una alucinación, ni una fantasía, ni un lapsus en el cerebro, sino que ha sido real. Bien. Cuando vamos a ver la primera aparición de la Virgen María, la primera aparición es en Zaragoza. Entonces, la Virgen María apareció, y apareció con un pilar, aquel pilar del Salmo 114 que hablábamos, ¿vale? Aparece con un pilar, lo deja como testigo, como la columna tallada más perfecta de Israel para construir un templo, para construir un palacio, ¿vale? El hecho es que no fue una alucinación del apóstol Santiago a las orillas del Ebro, sino que es algo que viene descrito en las Escrituras. Y la Virgen María, como los santos, como los profetas, otra cosa no sabrán, pero conocen la Sagrada Escritura a 100, ¿vale? A 100. Hay un plato en el foso de los leones de Daniel, sí, claro, y eso es la prueba, digamos, de que no es una alucinación, ¿no? Hay un pilar en Zaragoza, sí, claro, y eso es la prueba de que no es una alucinación, sí. Esa es un poco la cosa. Esto es lo que os quería decir, sí. Un reto para la semana que viene. Entre todos los libros de los profetas en la Sagrada Escritura,
está también el profeta Habacuc, ¿vale? Sería muy extraño que al menos no diera una pista de aquel acontecimiento que a él le impresionó, ¿no? Entonces uno se pone a leer el profeta Habacuc y te encuentras prácticamente en la última frase, una frase que lo dice todo, ¿vale? ¿Qué frase explica todo esto? ¿Cómo vive él ese acontecimiento que le ha pasado, ¿no? Ese rapto, ¿no? Podemos llamar como queráis, ¿no? Mira las últimas frases de Habacuc, porque allí nos está dando la pista, ¿vale? La pista. En el Salmo 18 hay otra pista también sobre este asunto. El profeta Ezequiel es sacado también de Babilonia y llevado en el camino contrario a Jerusalén para ver el pórtico del templo y el atrio y cómo está todo, ¿no? Ahí no hay pruebas, digamos, porque no se deja nada, no hay algo material, pero él lo cuenta así, fue trasladado hasta allí, ¿sí? Entonces, es posible que Dios te traslade, que el Espíritu Santo o un ángel, en el caso de Habacuc, te traslade, ¿sí? Caminando por las alturas para llegar a... Es posible que la Virgen María viniera a Zaragoza desde Jerusalén o desde Éfeso, pero viniera a Zaragoza la noche del 2 de enero del año 40. ¿Es posible eso? Es posible. ¿Dejó pruebas de eso? Dejó pruebas. El reto para la semana que viene, ¿qué es lo que dicen las últimas frases de Habacuc que explican este acontecimiento misterioso? Bienvenidos a la nave del misterio. Pero no está el misterio, quiero decir que es que está revelado así, estaba revelado así. Curiosamente, estos capítulos del profeta Daniel no aparecen en la Biblia judía, pero sí que aparecen en la Biblia judía de los 70, la Septuaginta que llamamos, la traducción griega del libro hebreo, ¿sí? Del texto hebreo. Interesante, ¿vale? Es interesante que en el primer de los dos relatos de Daniel de los leones, todo esto no sale. Sale al final y como una pista. Como el final de Habacuc es una pista para el que quiera entender, que lo entienda. Esta frase del profeta Habacuc, que aparece al final del libro del profeta Habacuc, la rezamos en el oficio divino, los curas, las monjas, en la liturgia de las horas, digamos. Lo decimos y nos quedamos tan tranquilos, ¿vale? Bueno, pues solo era esto, ¿vale? Que disfrutéis. ¿Es posible que Dios nos haga un viaje gratis sin tener que pagar el billete? Sí, es posible. Sí, es como un regalo de Dios cuando Él quiere a quien quiere, de la mística, digamos, de la experiencia de Dios, ¿vale? No por ser hay que proclamarlo a los cuatro costos, pero sí que es cierto, ¿no? Sí. Termino con una cosa, con esto termino, sí. Cuando el ángel Gabriel fue a María, estaba sola en Nazaret, María le pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿cómo me dices que hay algo que razonablemente no es posible y tú dices que sí que es posible? ¿Cómo es posible esto? Y el ángel le dice una cosa, atención, todo es posible para Dios. Todo. Cuando digo todo, es todo, ¿vale? Todo es posible para Dios. O decirlo al contrario, no hay nada imposible para Dios, ¿vale? Bueno, a ver si encontráis las últimas frases del profeta Habacuc, que explica su aventura con el profeta Daniel, una aventura para cortar el hipo, o sea, para alucinar, ¿vale? Un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene.